Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Adrián Fuertes Gutiérrez, soy Data Scientist con un máster en Big Data Deportivo y en la actualidad trabajo como analista en el Real Oviedo femenino. El propósito principal de este contenido es demostrar cómo a través de un análisis riguroso y metódico de los datos podemos obtener una comprensión profunda de la estrategia y el estilo de juego de un equipo de fútbol, ayudando de esta manera a la preparación de la estrategia a desarrollar por parte de nuestro cuerpo técnico. Todo esto sin la necesidad de visualizar ningún partido del rival. Sé que esto último no es lo normal, pero lo que quiero demostrar es el poder del dato y cómo su buena utilización nos puede dar una ventaja competitiva sobre nuestros rivales. He escogido como ejemplo un equipo que todos conocemos, que es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, temporada 22-23. Aquel equipo que sorprendió a Europa e incluso se puso de moda ganando doblete en Alemania, Bundesliga y Copa, sin perder un solo partido, incluso llegando a la final de la Europa League. ¿Qué tenemos que conocer, qué tenemos que analizar del Bayer Leverkusen para luego crear un informe y hacérselo llegar al cuerpo técnico y que ellos preparen el partido en función de lo que nosotros hemos visto? Bueno, pues lo primero es el sistema. Vamos a conocer el sistema más empleado por Xabi Alonso. También vamos a analizar y vamos a conocer el comportamiento del equipo con balón y sin balón. Con balón en fase ofensiva, cómo inician el juego, su salida de balón, desarrollo del juego, cómo progresan, cómo llegan a las zonas de finalización. Una vez en la zona de finalización, cómo finalizan, desde dónde finalizan, su efectividad, sus jugadores clave. Y en fase defensiva, cómo presionan, su altura, dónde roban. Para obtener los datos he utilizado dos páginas web de estadística muy conocidas. Una es StatsBot y la otra FBref. La primera la he utilizado para sacar el tracking del balón, es decir, la situación del balón en el campo en cada evento. Me explico con un ejemplo. En un pase, ¿dónde está el balón en el inicio del pase y dónde finaliza? En un disparo, ¿dónde está el balón en el momento del disparo y dónde finaliza? Coordenadas del balón en una disputa, coordenadas del balón en una intercepción. Esto lo he utilizado para calcular el posicionamiento del jugador o el posicionamiento medio del equipo, lo cual lo he utilizado para saber qué sistema utiliza el Bayer Leverkusen en cada partido. Por otra parte, FBref lo he utilizado para sacar estadísticas más generales. Bueno, ahora ya pasaríamos a una parte de programación para poder scrapear estas dos páginas y obtener con Python, que es un lenguaje de programación, obtener los datos bien en un archivo XMLS o bien en un archivo CSV, almacenarlos en nuestro dispositivo. Como veremos más adelante o en la siguiente diapositiva, tratar esos datos, estructurarlos, limpiarlos, transformarlos y así crear visualizaciones bien con librerías de Python o bien con cuadros de mando de Power BI, que es mucho más intuitivo. Bueno, aquí os muestro un ejemplo de un notebook de Python en Visual Studio, ¿vale? Visual Studio es el entorno de trabajo, donde podéis ver lo que pasa por detrás, ¿vale? Cuando hablo de scrapear una página web o obtener datos de una página web, incluso luego sería más o menos lo mismo, cambiando lógicamente las funciones para tratar el dato, incluso para crear las visualizaciones que después veréis. Vale, esto es nada, es todo el código de Python, simplemente para que veáis el trabajo que lleva por detrás. Bueno, una vez que tengamos el dato, hay que tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? Pues con Python. ¿Y para qué? Bueno, porque hay que crear un data frame bien estructurado, porque igual es necesario eliminar columnas duplicadas y no necesarias, porque
tenemos que comprobar que tenemos todas las variables que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Pues seguramente haya valores nulos que los tengamos que cambiar a un valor numérico, en este caso 0 al ser nulo, y porque igual nos conviene estandarizar formatos de algún valor de alguna variable. Por ejemplo, es posible o igual nos conviene pues pasar kilómetros a metros porque para hacer un cálculo de una estadística lo preferimos así, o para crear una visualización pues preferimos que esté en kilómetros y no en metros, o al revés. Una vez lo tengamos tratado, bien estructurado, pues vamos a crear las visualizaciones. Las visualizaciones las podemos crear o bien con dashboard, cuadros de mandos de Power BI, que es mucho más fácil y mucho más intuitivo, o bien nosotros directamente utilizando Python, que yo personalmente lo prefiero. Lo que hagamos aquí con Python es lo que hace Power BI por detrás. Filtrar datos, crear funciones para crear visualizaciones con librerías de Python. Bueno, una vez que tenemos los datos y las visualizaciones creadas, vamos al análisis, vamos a interpretar lo que nos dice el dato. Lo primero que veis aquí son radares de percentil para saber cuáles son los jugadores más destacados del Bayer Leverkusen respecto a sus compañeros. Para crear este radar de percentil he utilizado los datos más genéricos de la página de estadísticas FBref. Aquí lo mismo, los mejores jugadores del Bayer Leverkusen respecto al resto de los jugadores de la Bundesliga. Y los datos estadísticos del Bayer Leverkusen respecto a el resto de los equipos de la Bundesliga. Con esto ya podemos sacar mucha información del estilo de juego del Bayer Leverkusen. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos aquí a la parte ofensiva, cuando tienen balón, pues tenemos que están en un percentil 100 en pases completados, están en un percentil 100 en pases completados en corto y un percentil 77 en pases en largo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que es un equipo que le gusta tener la posesión, que juega más en corto que en largo, y que sabemos que si nos enfrentamos a ellos va a ser muy difícil quitarles el balón. Van a tener mucho balón. Esta información la podemos completar con los datos defensivos. Ya vemos que está en un percentil muy bajo en todas las estadísticas defensivas. No les va a hacer falta defender mucho porque van a tener mucho balón. Y tampoco es un equipo muy agresivo. Ya vemos tarjetas amarillas, tarjetas rojas que están en percentiles muy bajos. En finalizaciones es el equipo que más disparos realiza de la liga. Y así un poco, ¿no? Podemos ir sacando información genérica de cómo juega el Bayer Leverkusen. Sistema. Si recordáis, con la página StatsBomb os había dicho que sacaba el tracking del balón, dónde está el balón en cada evento, y gracias a eso pues podía sacar el posicionamiento medio del equipo y de cada jugador. Lo que estáis viendo aquí es el posicionamiento medio del Bayer Leverkusen contra equipos de la tabla alta y contra equipos de la tabla baja, contra los 3 primeros clasificados y contra los 3 últimos clasificados. Bueno, pues he hecho esto para saber si cambian su esquema o cambian su modelo o cambia sus alturas respecto al rival, y no lo hace. Ya vemos que les da igual jugar contra los 3 primeros o contra los 3 últimos. Nunca juegan en función al rival. Siempre un bloque medio alto, mismo sistema, con 3 centrales, 2 mediocentros, 2 medias puntas, punta y la amplitud con carriles. Puede
que la diferencia contra los tres primeros sea que se protejan un poco más por dentro, pero por lo general vemos que siempre igual. Aquí pues lo podemos ver en cada partido de la temporada, siempre con tres centrales, dos mediocentros, amplitud con carriles, dos medias puntas y punta. Primer partido y último partido, lo mismo, los tres centrales claros, dos mediocentros, siempre uno más posicional, otro que coge más altura, por fuera amplitud con los carriles, estas dos medias puntas y punta. En cada uno de los partidos aquí tenéis el posicionamiento medio del Bayer Leverkusen. Comportamientos del Bayer Leverkusen con balón, fase ofensiva, inicios y salida de balón. ¿Cómo sacan el balón desde atrás? Bueno, pues para esto he escogido los tres centrales con más minutos y he creado un mapa de calor donde vemos dónde finaliza todos sus pases estos centrales y hacia dónde orientan su salida de balón. Y vemos que lo orientan juegan mucho con mediocentros y orientan la salida hacia el perfil diestro. ¿Cómo lo podemos utilizar a nuestro favor? Bueno, pues sabiendo que sus tres centrales son diestros, este jugador jugando en el perfil zurdo juega muy pocos pases sobre la parte izquierda y abusa mucho más de ese pase dentro con pierna favorable. ¿Yo qué haría? Bueno, pues mandaría a mis jugadores que orientaran su salida hacia el perfil zurdo, a su pierna mala, saltando desde dentro. Zona de creación, desarrollo de juego, progresión. Para esto he sacado una visualización de una red de pases y un mapa de calor. Vemos la efectividad del equipo en el pase del 88%, 24.244 pases, de los cuales 21.351 son pases completados, pases buenos. ¿Qué vemos con esta red de pases? Bueno, pues las flechas amarillas nos dice todas las combinaciones entre los jugadores, cuanto más amarilla, más combinaciones, y el número de pases de cada jugador. ¿Qué saco en conclusión? Bueno, pues que el jugador clave en salida de balón, no, perdón, en la construcción es Saka, con 3.045 pases. Si nos vamos al mapa de calor, aquí lo vemos, ¿no? Más amarillo en la parte central. También podemos ver que no es un equipo que juegue mucho pase interior, que siempre orienta su progresión por fuera, con carrileros. Bueno, es algo lógico porque, como veíamos en el posicionamiento medio, la amplitud y la profundidad se la da sus carrileros. Sus medias puntas vienen a recibir mucho al pie y en pasillos intermedios, con un poco más de profundidad, con Grimaldo en la parte izquierda. Esto nos da mucha información de la manera de progresar del equipo, de cómo llega a las zonas de finalización. Aquí pues he cogido los jugadores clave en esa construcción, en esa progresión, que es Grimaldo por fuera, Saka en la construcción, como ya hemos dicho, como jugador clave con 3.045 pases, y con Florian Wirtz como enlace ya con la zona de finalización. Y vemos que ya como lo orientan todo o casi todo al perfil zurdo, como Wirtz cae a pasillos interiores en esa parte izquierda. Aquí pues vemos los pases, dónde inicia los pases y dónde finaliza los pases, Grimaldo y Jonathan Tah.
Vemos que no hay mucho pase largo, Grimaldo no cruza mucho el balón. Sabemos que es el jugador encargado de sacar los corners. Es un poco lo que podemos sacar de este gráfico. Pues está desde atrás, pues lo mismo. Juega mucho pase por dentro, seguramente con Gonzaga, y no abusa del pase largo. Los otros centrales, pues más o menos lo mismo. No abusan del pase largo. Vemos cómo este jugador orienta todos sus pases. La mayoría de los pases, pues dentro. Y lo que habíamos visto con el jugador que jugaba por perfil diestro, que todos sus pases van hacia el carril derecho, jugando muy pocos pases dentro y sin ninguna con muy pocas diagonales. Aquí con Florian Wirth, aquí con Saka, ya vemos que la cantidad de pases aumenta. Y de esta forma podemos ver cómo es la construcción en el Bayer Leverkusen. Bueno, pues ahora vamos a la zona de finalización. ¿Cómo finalizan? ¿Desde dónde finalizan? Y los jugadores claves. Aquí os muestro 3 visualizaciones. En la primera, todos los disparos del Bayer Leverkusen en esta temporada, que son 622 tiros, y desde donde se producen. Mucho disparo desde fuera del área. Aquí vemos el tamaño de los círculos. Cuanto más grande el XG aumenta, la probabilidad de meter gol aumenta. Lógicamente, dentro del área y en zonas centrales, pues el XG es mayor. Cuanto más lejos, pues la probabilidad de meter gol disminuye. En esta segunda visualización, pues vemos los mismos disparos, los 622 tiros, pero vemos los que han acabado en gol, en color azul, que son 88 goles, los que ha marcado el Bayer Leverkusen. La mayoría, pues, dentro del área. Es algo muy lógico, ¿vale? Porque, bueno, normalmente la mayoría de los goles se producen dentro del área, pero bueno, en este caso más aún porque sabemos que es un equipo que llega a zonas laterales, que siempre orienta su juego por fuera, y sabemos que va a haber mucho centro lateral. En esta tercera visualización pues ya vemos lo mismo pero desglosado en cada partido de la temporada. Aquí os muestro todos los disparos que han acabado en la portería. Digamos que esta visualización representa la portería. Los círculos más grandes y rojos, los disparos que han acabado en gol, los más pequeños, los que no han acabado en gol. Son 260 tiros a portería, aquí los tenemos todos, y 88 goles, que son los círculos más grandes. Pues ya vemos el dato llamativo, ¿no? Que ningún gol al lado derecho del portero, todos los goles zona central, lado izquierdo del portero. También disparan muy poco al lado derecho, la mayoría zona central y lado izquierdo. Y sobre todo el lado izquierdo, parte baja a estas esquinas de la portería, ¿vale? Esto es una información muy valiosa para el portero, sabiendo cómo finalizan los jugadores del Bayer Leverkusen. Bueno, esta visualización pues he escogido los jugadores con más goles del Bayer Leverkusen, que son estos 3, para saber un poco desde dónde finalizan. Ya vemos que, por ejemplo, Wirth
todos sus goles o la mayoría de los goles son dentro del área, solamente uno desde fuera del área. Vemos aquí como algo llamativo que Grimaldo pisa mucho área, mete mucho gol dentro del área, siendo carrilero mete mucho gol dentro del área, en zona izquierda del área. Bueno, interpretamos que llega en diagonal desde la izquierda y finaliza con ese disparo. ¿Y dónde va a finalizar? Bueno, pues al palo largo del portero, seguramente, ¿vale? Lo vimos en el gráfico, en la visualización anterior, ¿vale? Que todas las finalizaciones, la mayoría de las finalizaciones de los jugadores es en este lado y en esta esquina en la parte derecha de la portería. Y siguiendo con Grimaldo, bueno, seguramente estos dos goles que ha metido desde aquí han sido a balón parado, falta directa. Sabemos que todos estos disparos disparan mucho desde fuera del área, que es el encargado de sacar el balón parado. Y aquí lo mismo, pero en cada partido. Esto se puede hacer con cualquier jugador, pero ya repito, he escogido estos tres jugadores porque son los que más goles han metido en esta temporada con el Bayer Leverkusen. Bueno, y aquí os vuelvo a mostrar todo lo que pasa por detrás de todas las visualizaciones que habéis visto. Todo el código necesario para crear esas visualizaciones y filtrar el dato con Python. Aquí vemos las librerías necesarias para las visualizaciones que estáis viendo. Aquí todos los eventos que me da StatsBomb. Luego ya yo voy filtrando y me voy quedando con los que necesito en cada visualización. Por ejemplo, en la red de pases, pues me quedo con pases. En las visualizaciones de tiro, pues me voy a quedar con shot, con disparos. En las siguientes visualizaciones que vais a ver ahora en la fase defensiva, pues me voy quedando con los eventos de defensa, como pueden ser duelos, balones recuperados, intercepciones. Vale, bueno, me voy quedando con los eventos necesarios para cada visualización. Voy filtrando. Esto es una manera de filtrar. Me quedo con el tipo, tiros. Y bueno, todo el código necesario para ir filtrando e ir creando las visualizaciones. Por ejemplo, aquí, este es el código para la primera visualización que veíamos, el total de disparos, con su XG. Todo el código, siguiente visualización. La de la portería. Aquí cómo vamos a filtrar por jugador, creamos esta función que le llamamos jugador shot y aquí filtramos por jugador. Escribimos el código para la visualización, filtramos el jugador llamando a la función que habíamos visto antes, jugador shot, y ya vemos la visualización con ese único jugador. Vamos filtrando por jugador. Y seguimos escribiendo código para la siguiente visualización. Bueno, esto es un ejemplo de todo lo necesario, todo el código necesario para llegar a estas visualizaciones. Todo lo que sucede por detrás. Ahora vamos con la fase defensiva, comportamientos del Bayer Leverkusen cuando no tienen balón. ¿Cuál es su zona de presión? Lo que he hecho ha sido coger todos los eventos relacionados con la fase defensiva, como pueden ser intercepciones, duelos, bloqueos, robos de balón, y he calculado el posicionamiento medio cuando ese evento sucede. Y aquí tenemos un mapa de calor donde nos indica las zonas
de presión del Bayer Leverkusen. Como vemos, que suele ser en zonas centrales, incluso en campo rival. Lo que vemos aquí es un dashboard, un cuadro de mandos de Power BI, un ejemplo, para que podáis ver cómo es un cuadro de mando de Power BI con datos más genéricos sacados de FBref y donde podemos hacer comparaciones con dos equipos de la misma competición, con dos equipos de diferente competición y un ejemplo de gráficas que podemos dibujar. Ya os digo que el Power BI, si no queréis escribir código, es todo un poco más intuitivo. Sí que es verdad que la parte de procesamiento del dato y la parte de limpieza y transformación del dato es necesario para luego volcarlo a Power BI, pero ya el filtrado y las visualizaciones y las gráficas ya lo hace el propio programa. Aquí tenemos gráficas con estadísticas de ofensivas y una gráfica de barras con estadísticas defensivas. Por ejemplo, vemos aquí cómo el Bayern de Múnich era el equipo más goleador de la Bundesliga, como habíamos visto ya en el radar del percentil. El Bayer Leverkusen estaba en un percentil de 24 y sabíamos que tenían a un equipo por encima. Bueno, pues aquí ya tenemos los 93 goles del Bayern de Múnich. Veíamos, por ejemplo, en el radar en los radares de percentil que tenía valores muy bajos en la parte defensiva, el Bayer Leverkusen. Bueno, pues aquí lo tenemos. El equipo con peores datos, entre comillas, porque tiene mucho balón y no necesita tener valores muy altos en la fase defensiva. Aquí lo mismo, podemos filtrar por competición, podemos filtrar por equipo. Y nada, esto es un ejemplo de un dashboard de Power BI. Bueno, y vamos ya a la parte final de este vídeo, que serían las conclusiones, el resumen de todo lo que hemos visto. Sería un paso previo para la creación del informe que luego le vamos a entregar al cuerpo técnico. Insisto, no solo basándonos en el dato. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con el dato, solo con el dato. Pero la estadística y el dato no tiene que sustituir o no puede sustituir el conocimiento de un analista o de un cuerpo técnico cuando vea un vídeo del rival. Es ver los vídeos, ver el comportamiento del rival y luego apoyarse en el dato. El dato siempre nos va a dar, nos va a reafirmar lo que vemos, nos va a mostrar cosas nuevas, pero si no lo sabemos interpretar de forma correcta, muchas veces nos puede equivocar. Bueno, pues vamos con el sistema que habíamos visto del sistema. Muy claro. El Bayer Leverkusen siempre jugaba con un 1-3-4-2-1. A veces carriles en fase defensiva replegaban y se transformaba en un 1-5-2-2-1. Pero bueno, el esquema era claro. 3 centrales, 2 carriles dando la amplitud, 2 mediocentros muy posicionales, 2 medias puntas y un punta. Siempre el sistema. Veíamos que no variaba según el rival. Les daba igual jugar con equipos de la parte alta de la clasificación como con equipos de la parte baja de la clasificación. Nunca jugaban en función al rival. Destacábamos a Jonathan Tah tanto por aspectos defensivos como en inicio y en salida de balón. Destacábamos a Saka como jugador clave en la construcción, a Grimaldo
como el jugador que le daba más amplitud, y en fase ofensiva lo destacábamos por sus buenos números en asistencias y en goles. Y también a Florian Wirtz como el jugador clave, el jugador estrella del equipo. En los inicios, sin salida de balón, lo que hablábamos, jugador clave, Jonathan Tah, y sus centrales de fuera los que más sufren con balón. ¿Por qué? Porque ambos son diestros, y el tercer central, que juega por perfil zurdo, abusaba mucho de su pierna favorable, de meterle mucho pase dentro a Saka, y le costaba progresar por lado izquierdo. Hablábamos de decirle a nuestro jugador que le fuera a presionar, que le fuera saltándole desde dentro, para taparle ese pasillo interior a Saka y forzarle esa salida por fuera con su pierna menos buena. Por el otro lado, por el perfil diestro, el jugador que juega en ese lado siempre salía con pase por fuera, nunca metía pase dentro. Bueno, pues en esa otra parte, saltarle a la presión de fuera adentro para orientarle ese pase con la zurda, y que meta balón dentro con su pierna menos mala, perdón, menos buena. En la parte de construcción, en la parte de progresión, sabíamos que el estilo de juego del Bayer Leverkusen es combinativo y con mucho pase en corte. Eso lo veíamos en el radar de percentil. Y también en las visualizaciones de la red de pases, donde había mucha combinación entre centrales, Saka y Wirtz. En la parte ofensiva, en cuanto a la finalización, los jugadores del Bayer Leverkusen no eran muy efectivos desde media y larga distancia. Por ejemplo, veíamos a Florian Wirtz que todos sus balones, siendo media punta, todos sus goles eran desde dentro del área. Solamente un gol de todos sus intentos desde fuera del área. O sea, tampoco son muy efectivos desde fuera del área. También es mucho más lógico que estos jugadores tengan más goles dentro del área, porque sabemos que su ataque lo basan en centros laterales con sus dos carriles. También tenemos un dato muy importante que le podemos dar mucha información a nuestro portero, y era el que nos indicaba la zona de finalización cara a portería del Bayer Leverkusen. Todos sus disparos acababan, o la gran mayoría de los disparos eran al lado izquierdo del portero y en la esquina de abajo. Fase defensiva. Con la ayuda de los mapas de calor he podido determinar las zonas de presión del Bayer Leverkusen, siendo el centro del campo y el campo rival las zonas con más recuperaciones. Esto, junto con la altura del equipo que hemos observado en el posicionamiento medio, me indica que es un equipo que ejerce una presión alta o muy alta. Bueno, y con esto termino el vídeo, termino el contenido. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda y queréis hacerme alguna pregunta, podéis buscarme en LinkedIn como Adrián Fuertes Gutiérrez, o dejarlo en comentarios. Sin más, daros las gracias por vuestro tiempo y mandaros un saludo. Muchas gracias.